Pues nuevamente en este marco bello, histórico de Juriquilla, en este casco de la hacienda, y ahora con un sentido muy especial, porque en alguna de las participaciones del maestro Mariano Amaya Serrano nos habló de un medium, nos habló de una situación vivida, de una comunicación, no sé si llamarle el más allá, pero con una comunicación insólita para mí, y esto causó mucha expectativa, Jaime, gustó mucho ese programa, y gente que nos encontramos de común en la calle, sí nos decía, ¿y cuándo siguen con el tema? ¿Y cuándo siguen platicando de esto que es tan interesante? Porque se presta mucho a la charlatanería, porque se presta al engaño, porque se acaban fortunas, porque hay miles de cosas que se pueden tratar. Pero gente seria, gente que trabaje este tipo de situaciones con rigor, gente preparada para esto, porque no cualquiera está preparado para aventarse una situación de estas, ¿no? Una real situación de estas. Pues está Mariano Amaya Serrano, que él me corregirá, pero creo que está certificado para más de 50 materias en la universidad, 60. La nacional. En la nacional, más de 60 materias, autor de, no sé, 14, no más, que 20 y tantos libros, y que nos estaba platicando de una primicia, de un tema importantísimo que está próximo a aparecer y que ya se habrá tiempo y si él quiere darlo a conocer. Pero él, con toda esa capacidad, con todos los estudios que tiene, con la profundidad como antropólogo de la religión, como filósofo, como bueno, muchas cosas, Mariano, muchas cosas. Entonces, tu opinión es una palabra que se debe de tomar en cuenta, porque sabemos que se está hablando con verdad, que no se trata ni de sorprender ni de engañar a nadie. En las prácticas frecuentes que tenemos con Mariano, sabiendo la pasión que tiene por lo desconocido, no es esoterismo, Mariano, porque a lo mejor el término está mal empleado, pero lo del más allá, yo creo que es más adecuado. Las experiencias que has tenido, sobre todo enfocadas, como dice Luis, hacia la brujería. Hay un caso en especial que pues, a mí me llamó mucho la atención, y para los escépticos sería muy útil que conocieran que existe en realidad, porque tú tuviste una experiencia con un muy conocido abogado de Querétaro, que a lo mejor no es conveniente decir su nombre, pero es muy conocido, que incluso fue diputado local, que por hacer una travesura... ¿En qué legislatura? No podemos decirlo, pero por hacer una travesura de juventud, o ya no tan joven, con una dama, tuvo después unas consecuencias muy serias. Es donde intervienes tú. Si nos puedes actualizar, Mariano. Pues mira, creo que toda incursión en cualquier búsqueda por el conocimiento, hay un preámbulo, hay un porqué, un inicio. Yo era escéptico en todas estas pláticas y circunstancias que muchas personas manejan con otro tipo de naturalidad. Primero quiero decir que la verdad no es absoluta. En este medio en el cual nosotros pretendemos alcanzarla, siempre llegamos a ella como una verdad subjetiva, porque aun los mismos grandes científicos cada día descubren que lo que creían que era una verdad total, al fin y al cabo tiene sus modificaciones y no es tan total, sino relativamente parcial. Entonces en esto pues cabe en cierta forma con mayor amplitud esta consideración. Mi inquietud por conocer algo de lo que pudiera llamarse no cercano a esta dimensión comienza con la muerte de mi señora madre. Yo tenía 6 años, tengo el recuerdo, posiblemente fantasioso de niño, de que como yo no entendía qué era la muerte, como tampoco la vi morir, sino me dijeron que estaba dormida y de repente desapareció de casa
y ya no la podía yo encontrar más. Claro, sin ser edípico, porque yo tenía 6 años, pues la relación con mi madre y con mi abuelo, papá de mi madre, se desarrolló en una manera muy estrecha. Él era dueño de un terreno grande, se llamaban rancho, hacienda, por el rumbo de la Cañada. Y en todas las vacaciones, o cuando él podía, me llevaba consigo y me enseñaba la labrantía que se estaba desarrollando. Una cosa que me llamó la atención y me espantó mucho fue una capazón de puercos como de 30 que en un momento dado me dijo que para hacerme hombre me tenía que llevar allí a ver ese espectáculo tan salvaje. En fin, entonces muere mi madre y me queda esa angustia. La habitación que me señalaron para dormir era la bodega que mi padre tenía para el papel extendido, para las grandes prensas, que tenía él una muy grande imprenta, y otro tipo de artículos de la librería y de la misma imprenta. Pero en la vitrina, en esas casas antiguas que tú conociste, Jaime, las habitaciones estaban separadas por una vidriera para dar acceso a la siguiente. Entonces yo veía el rostro de mi madre que se centraba en uno de los cuadrados de la vidriera y me contemplaba. Entonces le hablaba yo a mi papá, ahí está mi mamá, ya vino. Él sacaba su lámpara sorda, de esas Everready, al fin y aquí no está prohibido decir la marca, y enfocaba y pues me regañaba porque decía, no puede ser, ya no está, no la vas a ver jamás, etcétera. Y entraba a la habitación y la esparcía su luz. 2, 3, 5 veces, 8, no lo sé. Entonces siempre, ya adolescente, jovencito, mi pregunta era, ¿cómo está mi madre? Las noches tempestuosas de grandes borrascas me decían, no, está sepultada. Entonces yo decía, en el fango. En fin, eso me proyectó gravemente. Cuando estudié teología, uno de los aspectos que también me interesó fue todos los sufragios que por los difuntos se acostumbran en la Iglesia Católica, por aquello del purgatorio. En Roma hay un templo que se llama San Gregorio, del Papa Hildebrando, un fraile cisterciense, donde una misa celebrada en el altar mayor, después se extendió la concesión a un altar lateral. Una misa saca el alma del purgatorio. Oh. Las misas gregorianas. Las misas gregorianas. Pero si estás fuera de ese templo, en cualquier otra parte, son 30 en serie, carísimas por cierto, porque una serie de esas ahora son algunos miles de euros. Bueno, hay otra anécdota que no quiero citar por lo breve del programa. Pero que no se te olvide la pregunta que te hice. No se me ha olvidado. Entonces, de ahí parte mi inquietud por estos conocimientos. En Querétaro me encargan un templo muy abandonado, La Merced, donde un sacerdote anterior, el padre Gonzalo Vega Rubio, pariente de don Cayetano Rubio, exhuma en una capilla lateral todos los restos que estaban en el piso. Y no le dio tiempo seguramente o de hacer una cripta, que parece que era el proyecto, o recolocar esos restos en una forma más simétrica, porque estaba un hueco aquí, otro allá y otro más allá, y metieron los restos, para mí una forma irrespetuosa de trato, pues de eso que fue templo vivo del Espíritu Santo, o como fuere. Qué maravilla. Eso que fue templo vivo del Espíritu Santo. ¿Qué fue? O sea, la persona. Sí, ese cuerpo que fue templo como este que está acá atrás, ¿verdad? Que guarda el don divino de la vida. Bueno, entonces llego yo a ese lugar, los restos estaban metidos en unos cajones que había, Jaime, antes tú te has de acordar, donde guardaban el jabón en bloco. El jabón sote. El jabonzote o jabón de lejía para lavado de ropa. Bueno,
Entonces yo le dije al señor obispo Alfonso Toriz que había eso allí y me dice, bueno, pues voy a la forma de reacomodarlos. Coincidentemente con estas pláticas, semanas antes o semanas después, empiezo yo a percibir dentro del templo fenómenos auditivos, fenómenos de ruidos inexplicables, como si me volcara en una banca dentro del aula del templo. Yo me dormí en el fondo de más adentro de la sacristía, 2 habitaciones pequeñas que había construido el padre Salazar. Entonces entraba yo a la medianoche, un poco después de la medianoche, a oscuras. No quería yo ir encendiendo lámparas hasta el fondo, sino con la misma luminiscencia de la ciudad o de la luna, yo me conducía. Pero ese volcar o sentir volcar una banca, y en otra ocasión como si se hubiera soltado una cascada en el altar mayor que era de varias gradas. Oye, Mariano, o con música, porque tenías música allá atrás. Bueno, eso era porque era la zona roja atrás. Bueno, como si me hubieran tirado todas las velas con los candelabros, y había yo adquirido en San Miguel Allende unos floreros de latón. Bueno, pensé en lo costoso que me resultaba reponer aquello. Yo jamás cobré ni recibí limosna por los servicios religiosos, porque dijo el maestro, lo que recibiste gratis, dalo gratis. Bueno, le platico al señor obispo, fíjese que me pasa esto. Muchos de estos señores que dicen ser sabios te dicen, ¿y tú qué opinas? Pues me quedé igual. Entonces me tocó en suerte platicar con un compañero, amigo, que manejaba un poco más eso que se llama conocimientos de parapsicología. Y estoy por responder a tu pregunta. La parapsicología ya tiene título de ciencia, es un conocimiento muy reciente. Los libros como manuales de parapsicología, hay uno muy completo que es de René Sudre, donde habla de los fenómenos de parapsicología más comunes, los explica, los describe, etc. Por allá salió una serie de Lobsang Rampa, donde en forma novelesca tratan algunos de ellos. Me llamó la atención la transmisión de pensamiento, telepatía, telequinesis pero manejada, no telequinesis mover un objeto a sorprendente. distancia. Sí. Clarividencia, clarividencia. Esto no es ni brujería, ni tampoco algo fuera de las dimensiones donde nos movemos. Es manejo de energías psíquicas que un emisor es capaz de influenciar a un receptor y viceversa. Todo lo que me dice Jaime. Pero pues ya lo vamos a dejar porque vamos a ir a un corte. Ah, bueno, pero regresamos ya en un está momento preparada la introducción. Ya. Ahora sí, ¿verdad? Recordamos ya un programa anterior. Sí. Continuando el tema con esa introducción que para mí resulta, para los que por primera vez estén viendo el programa, pues importante, no porque yo lo diga, sino para encauzar la temática que presenta Jaime. Dentro de las muchas experiencias, que fueron 45 años que me dediqué a estudiar toda esta clase de fenómenos, pues podía citar esta que tú invocas, ¿no? Para empezar, porque hay muchas otras muy interesantes. Sí, hay otras, muchísimas, muchísimas. ¿Qué fue lo que pasó, María? Mira, un colega de la universidad, joven, fue por allí a una reunión política en donde se encontró con otros colegas suyos a tratar temas de derecho constitucional. Sin querer adornar, pero así fue la verdad,
Yo tenía interés en los resultados de ese programa porque les hice la ponencia del cuerpo legislativo representativo por Querétaro a esa reunión importante. Fue en una ciudad del norte de nuestro país. Pues este muchacho, muy joven por cierto, llegó como muchos de esa edad presumiendo que había encontrado pues una correspondencia muy cercana y afectiva con una compañera en ese congreso. Y que pues él le había cantado, como dicen acá muy vulgarmente, le echó los perros. Y ella pues se sintió halagada naturalmente, y como otros don Juanes hacen, pues él le prometió el oro y el moro. Incluso llegaron medio a comprometerse como posibles novios formales y terminar en el matrimonio romántico, ¿verdad? Pero hubo trato carnal previo. Bueno, pues no que no íbamos a decir. Bueno, yo no sé. Pero bueno, él se supone que regresó y balandronando, que eso era posiblemente de sus conquistas, porque por otro, desde el punto de vista de la imaginería estética, pues era como mucho presumir, pero bueno, ahí entre los compañeros estuvo presumiendo de sus conquistas y dijo que le habían dicho que si fallaba en su compromiso se iba a arrepentir, porque estuviere donde quisiera, escondido o manifiesto, él iba a sufrir graves consecuencias si no cumplía su compromiso. dicho por la joven. Lo que le había dicho la joven. Entonces me dice, ¿qué dices, Mariano? Le dije, ten cuidado, le dije, porque nosotros no sabemos qué tipo de capacidad mental tenga esta persona, si está apoyada por otras mentes. No tanto que sea cuestión de brujería, sino energía directamente transmitida sobre un objetivo mental concreto, que muchos le llaman telepatía o algo relacionado con ello. Bueno, pasó quizás una semana, semana y media, cuando repentinamente me habla por teléfono, angustiadísimo. Él asociaba el hecho de que tenía 3 o 4, creo que 4 días completos sin dormir a aquella, podemos decir, amenaza que había sufrido en el Congreso de parte de esta persona. Ella le dijo que ella era bruja, que su mamá era bruja, que tenía un tipo de gente muy poderosa al respecto. El chiste está que donde él se movió en esos últimos 4 días, en la casa de un amigo, en una oficina pública, finalmente le acababan esa tarde de instalar un teléfono en una oficina donde él atendía un movimiento político de aquellas fechas. Eran las 2 de la mañana y angustiado y más bien ya en el borde de la desesperación me pidió que de una manera pues fuera a hacer algo por él. Casualmente estábamos haciendo un ejercicio de concentración mental, pues no una cosa extraordinariamente singular. Hay un método que se llama método Silva de concentración mental y estamos experimentando la metodología de esa técnica. Le dije a las personas que me estaban acompañando que si íbamos a ver si le podíamos auxiliar de alguna manera. La verdad es esta, repito, le habían instalado en su oficina ese teléfono esa tarde o ese día. Estaba el joven tirado en plan de desesperación sobre su escritorio, 4 o 5 botellas de Presidente vacías, que se las tomaba como si fuera agua de uso, ni le hacían crisis, no lo embriagaban, ni le provocaban sueño, sino estaba perfectamente lúcido y angustiado. Pues procuré
llevarla a un grado de concentración mental a través de su gestión, casi llevándola a la hipnosis profunda. Pudimos inducirle ese estado de conciencia alterada y rápidamente cayó en sueño profundo. Aquí no digo yo si fue brujería, si fue resultado del conjuro. Yo sigo interpretando que fue un manejo muy avanzado de poder mental transmitido a larga distancia. Y con mucho poder, Luis. O hay gente que se sugestiona muy rápido. Pero lo de los teléfonos, porque donde estaba, iba de visita y sonaba el teléfono de esa casa y lo estaban buscando a él. El teléfono nuevo que dice Mariano, sin que lo supieran todavía gente cercana a él, ya lo estaba buscando la familia de esta mujer. Es muy probable. La angustia que él tenía era que lo detectaban donde se escondiera, que correspondía a la amenaza que le habían hecho. Recuerdo algún viaje, iba en un avión de esos de aerolíneas alimentadoras, entonces se empezó a poner muy fea la turbulencia, no podíamos seguir volando, tenía que bajar el avión, se oscureció el cielo, entonces salió la mujer, la hermosa, y explicó que íbamos a subir primero, a elevarnos a no sé cuántos pies, que no lo soportaba la cabina. ¿No les preguntó si sabían rezar? y después íbamos a descender a una velocidad considerable, que iba a haber mucho movimiento y todo, que no había problema. Y entonces dijo, aquí están las bombillas, si alguien se siente mal, tómela. Y una persona de atrás dijo, yo. Y todavía no empieza el desorden, sí. Y ya se sintió más, únicamente con lo que dijo, con lo que nos estaba esperando. Una sugestión muy intensa. Sí, ¿no? Rápido. Bueno, ha salido en internet últimamente, hace unos 3 meses vi yo la noticia de un experimento que estaban haciendo sobre la respuesta del ADN, separado una porción de ADN de otra trabajada o afectada en un laboratorio, y qué repercusión se daba en la que se encontraba distante. Primero la comprobaron a distancia de unos metros, después cientos de metros y después kilómetros. Hasta 80 kilómetros estaban hablando de que lo que estaban afectando acá en el laboratorio estaba percibiéndose perfectamente a 80 kilómetros. ¿Como base de la telepatía? Una especie como de correspondencia de que esta partícula de vida que tenemos, que se llama ADN, es altamente afectable. Se explica a través de la física cuántica, donde la dimensión que nosotros llamamos tercera dimensión en la que estamos, estas energías que aún todavía no dilucidan correctamente, son afectables de esa manera. ¿Alguien puede hacer el mal a otra persona? Sí cabe eso, que clavan alfileres, bueno, que hacen entierros, que ¿alguien puede hacer el mal a otra persona? En muchas ocasiones esto es de acuerdo a la susceptibilidad que puede haber y la credibilidad que la persona tiene, como el placebo en relación a la medicina. Aquí Jaime nos podrá corroborar el hecho de que a muchos hipocondríacos por error les dice que tienen cáncer, por ejemplo, o que esta medicina es eficaz para tal padecimiento y funciona. Yo, sin ser para nada conocedor de estos saberes, en el seminario, cuando estuvimos, pues que tendría yo unos 14 años, un amigo mío, Mario Gutiérrez Canchola, era un joven muy estudioso y muy preocupado por los exámenes. Y en tiempo de exámenes se ponía tan nervioso que perdía él la capacidad del sueño. Y entonces me dice, oye Mariano, ¿cómo le hago yo para poder dormir? Y le dije, pues ahí yo tengo unas pastillas muy eficaces. Eran de esas de homeopatía comunes, creo que para la garganta o algo así. Le dije, tómate 3 y verás qué sueño tan placentero tienes. Y funcionaron. O sea, es sugestión inducida para una persona que te cree, ¿no? La brujería, Luis Mariano,
Si no se entera el que está siendo objeto de un trato, de un brujo, que están alfilereando, lo que están quemando su imagen, no va a sentir nada, pero generalmente la estrategia es hacérselo saber que está amenazado, que tiene algo, que te le están haciendo el mal, Sí. entonces empieza a sentir mal. Si existiera la forma de que un ser pudiera dañar a otro con estas prácticas que llaman brujería negra, si existiera esa forma, ¿cómo sería posible defenderse? Mira, hay una credibilidad popular muy extendida sobre precisamente el dominio de las dos fuerzas polares, el bien y el mal. Entonces, desde el tiempo muy lejano de los mesopotámicos ya tenemos vestigio del uso de este tipo de manejo de energías. Una muy intensa, pues puede ser, por ejemplo, esa de las posesiones diabólicas, que ese es otro fenómeno muy interesante, que puede estar dentro de lo que son una esquizofrenia, que diría él, que la puede manejarse con fármacos. Yo tengo aquí un amigo psiquiatra que cuando llega un momento en el cual las medicinas que él maneja no surten efecto, pues hemos tenido la oportunidad de experimentar si el uso de una sugestión profunda puede auxiliarles en el... Sacarles del demonio, por decirlo. No, la sugestión que tienen, la fantasía que los perturba, la angustia que padecen, etcétera. Todo este tipo de manejo, pues, se está trabajando en Rusia. Está la Universidad de Duke en los Estados Unidos. Yo he tenido correspondencia con personas que practican, por ejemplo, el crecimiento veloz de las plantas a través de la música, a través de control mental, etcétera. Vamos a ir un corte y regresamos para ver si el diablo no existe, menos puede poseer una persona, ¿no? Sí. Regresamos porque hay cosas muy interesantes. Bueno. Pues eso de que el demonio existe y no existe, y yo creo que una de sus mayores astucias es hacernos creer que no existe, pero el mal está desde todos los tiempos. Podríamos seguir programas y programas platicando y comentando entre las fuerzas del bien y el mal, los orígenes del demonio, las citas del Señor, del Maestro hacia estas figuras o hacia estas energías, pero dentro de todo esto, ¿qué tiene que ver el maniqueísmo, por ejemplo? Pues mira, desde luego, pues el respeto que nos ocasiona la palabra del Hijo de Dios, representada precisamente no solamente como concepto, sino como realidad encarnada en Jesús de Nazaret. Él repetidamente cita hechos o consecuencias de la presencia de este tipo de energía. Él incluso, por ejemplo, dice que los que creamos en su nombre expulsarán demonios o expulsaremos demonios. La capacidad Ahí para existe exorcizar. la base pero es en su nombre, no con tu propio poder. Entonces Él realiza eso a petición tuya y por la fe que tú tienes en ese poder que Él sí posee, ¿no? Expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, pondrán sus manos sobre los enfermos, estos obtendrán la salud. Ese es un principio importantísimo en relación a esta fenomenología. Por otro lado,
pues enfrentamientos que tiene él con los entonces eran los sabios de Israel que manejaban la escritura, no solamente los sanedritas o los rabinos, sino esa secta muy fundamentalista que se conoce como los fariseos. Pues él les increpa precisamente el que no aceptasen que él tenía también ese poder. Hay un acontecimiento narrado por los evangelistas que se describe como un endemoniado, así lo cita el evangelista, que existía en una zona que se llama Gadara. Y este individuo dormía y usaba los sepulcros como su habitación, no comía, si lo encadenaban se rompían los grilletes y andaba pues con todas las características de una persona enajenada. Pero todavía no tenía cuernos, Nicolás, ¿no? No, eso es la pictografía medieval. Entonces, al aproximarse el maestro con sus acompañantes, discípulos, empieza a pedirle que se retire de allí y que no lo atormente. Y él simplemente dice, libera a este individuo. Se añade allí un comentario que le responde el poseso. Bueno, ¿me permites introducirme en esa piara de puercos de cerdos que está aquí adelante? Pues salte de allí, ¿no? Y que esos cerdos fueron poseídos por esa energía y se lanzaron al mar. Bueno, unos dicen 3,000, otros 5,000. Eso es otra cuestión de interpretación, porque en un lugar desértico no pudo haber tanto marrano, porque esos se refrescan con el lodo, eran con marranos, el agua. Marranos del desierto. Marranos, sí. Bueno, no puede haber. Incluso por eso es quizás la prohibición de que el judío y después los musulmanes no consumen carne de cerdo. Bien, entonces ahí está narrado un hecho en donde aparentemente está, en el sentido real, ¿no? Aparentemente quiere decir que se está manifestando una realidad. La Sagrada Escritura que tenemos nosotros y que aceptamos tiene cientos de citas sobre la existencia de este tipo de energías. Muy antigua es una filosofía que viene desde la Mesopotamia, que consiste en la dualidad de fuerzas, en el enfrentamiento de energías. Está la luz y la tiniebla, lo positivo y lo negativo. Bien y mal. Y todos nos movemos en uno u otro sentido con una mayor o menor determinación. Hubo un filósofo que se llamó Maní, que desarrolló con mayor amplitud esta fenomenología de los dos tipos de fuerza o energías. Y él la pretendió aplicar a la vida real de la dimensión en la cual nosotros nos movemos. Entonces dice, bueno, si hay una energía positiva y otra energía negativa, ¿en dónde se manifiestan? La materia es burda, es sucia, es corruptible, se desgasta, desaparece, que va contra el principio de la física, ¿verdad? La energía ni se crea ni se desaparece, cambia de forma, se transforma. Pero él dice, bueno, se aniquila. Entonces la materia es mala por naturaleza y la contraria es el espíritu. Entonces entre esa dualidad se encuentra el ser humano, dice el señor Maní. Uno de los grandes maestros que reconoce la Iglesia Católica como guías de la ideología católica religiosa es Agustín de Hipona. Él mismo confiesa en sus confesiones, valga la redundancia, de que él fue inicialmente un gran practicante de esta filosofía
maniquea. Y dice él que abandonó ese tipo de filosofía y se convirtió al cristianismo. Mas, sin embargo, su comportamiento posterior y su actuación y su prédica siempre tienen por un dejo de esta filosofía. No logró liberarse del todo, porque sigue sosteniendo el pecado original. El maestro dice claramente que el hijo no tiene por qué llevar el pago de la culpa de los padres, sino que cada quien es responsable de sus propios actos y de sus equivocaciones. El pecado venial que se suponía, ¿no? Bueno, esa es ya una calificación de los moralistas, pero el original es que los que sostienen que todos venimos de una pareja física histórica que se denomina en la Biblia Adán y Eva, al contravenir Adán y Eva, un precepto que aparece en el libro del Génesis de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, estamos manchados por el pecado de ellos, cosa que contraviene esta expresión del maestro. Ventajosamente, por ejemplo, este señor romano pontífice Benedicto XVI ya liberó de la obligatoriedad que se había ido imponiendo de bautizar a los niños para que no tuvieran el pecado estuvieran y se fueran a un supuesto lugar donde estaría su alma sin gozar de la divinidad, que le llamó limbo. Entonces ya va rectificándose notablemente esta ideología de la Mariano, diferenciación. Antes de que me pegue la insolación, sí, por las condiciones en que estamos, pero esto de la dualidad se da en todas las culturas. Sí, estamos hablando de esta porque partimos del concepto demonio, que en esta cultura dentro de la cual nosotros estamos es un recurso muy socorrido precisamente por el brujo, por estos manejadores de este fenómeno. Por ejemplo, está desarrollándose hoy en la Santa Cruz, en el Templo de la Santa Cruz, el fenómeno de la danza. Sí. Ese fenómeno de la danza tiene muchísimo que ver con la práctica de algunos grupos de chamanes que entregan precisamente en algunos de estos rituales de danza, como ellos les llaman, trabajos de hechicería realizados por los que están sometidos a su mesa de poderes. Sí. Entonces, no todo es rito religioso, no todo es reminiscencia tradicional de un baile, de un festejo, sino que hay grupos que están allí realizando una actividad de otra dimensión. Los que tienen la capacidad de percibir las auras y la percepción visual pueden ver, si se concentran correcta y profundamente, cómo se mueven energías que tienen efecto físico. O sea, observar al danzante podría permitir esto. O a los grupos que están allí, como unos, su aura de conjunto emerge con cierto grado de luminiscencia de uno u otro colorido, y otras absolutamente grises y otras totalmente oscuras, negras. ¿Se llega al blanco? Casi en esta dimensión no se percibe con esa claridad. Está el dorado, está el azul, está el verde, ¿verdad? ¿Se puede en esta ver? ¿Se puede ver una aura dorada? Se puede ver. ¿Qué significa una aura dorada? ¿El poder, el infinito? Pues eso es cuestión de interpretaciones. Yo he encontrado en esas interpretaciones algo así como escalas distintas de manejo, de interpretación de esto. Como todo es subjetivo, tu mismo daltonismo te puede llevar, sí, también se da en esa dimensión. Una interpretación un poco errónea porque era daltónico. No, eso es mental, pero sí hay equivocación, ¿verdad? Entonces, no es por denigrar nada de esto, sino que en todas partes hay
personas con buena y otras no tan recta conducta o actividad, ¿no? Eso es lo que podíamos. Los ritos a que te refieres, Mariano, son ritos prehispánicos que lograron los herederos de esto llevarlas a las ceremonias religiosas. Al levantar los chimales que se levantan ahí en la cruz, hay un rito previo, ¿sí?, donde depositan una gallina, una ofrenda, hacen un rito, tienen sus cantos, los ahumadores y todo esto. Y generalmente tienen un retiro espiritual de 2 hasta 3 días, con ayunos, con preparación anímica, pero siempre está presente en lo que se conoce en antropología como sincretismo. O sea, hay una mezcolanza entre el valor cultural atávico y el bautizo que le dieron pues algunos misioneros, sobre todo los franciscanos, adoptaron mucho y respetaron bastante este tipo de tradiciones, pero las revistieron con otra. Hablas de sincretismo, Mariano. El sincretismo de los ritos prehispánicos se vieron enriquecidos cuando llegaron los negros africanos, que traían otro tipo de forma de manejarse. También hay ese otro sincretismo. En esta región no está tan notablemente presente, sino más bien es de trascendencia autóctona. En la costa sí, en algunas partes del norte, sobre todo donde se explotó la plantación de la caña de azúcar, la plantación del tabaco, en las zonas tropicales o más tropicales, en el norte el algodón, el cacao, ¿verdad? Y las minas sobre todo. Pero en Querétaro hubo negros también. Sí, ingresaban por el Pánuco, los traían de Haití, ingresaban por el Pánuco hasta más o menos Jalpan. Allí hemos encontrado vestigios de, vamos a llamarle corrales, donde hacinaban grupos de personas traídas del África vía Haití fundamentalmente, y de ahí eran redistribuidos para los reales de Zacatecas y San Luis Potosí. ¿Y de ahí llega el vudú? Ellos tienen otro tipo de tradiciones. No quisiera que cerráramos este segmento, porque me queda la preocupación de una pregunta que se quedó abierta. ¿Cuál? Entonces, ¿cómo se defiende una persona que siente que le están haciendo daño por medio de brujería? ¿Qué herramienta puede tener una persona? Hay oraciones, hay aguas benditas, ¿qué puede hacer una persona que se siente así? El recurso a objetos tiene un sentido mágico. En antropología este tipo de magia se le llama homeopática. ¿Por qué? Porque el objeto con el que te quieres limpiar tiene también la característica del aseo. Por ejemplo, el agua es para limpiar. Entonces, vamos a un corte para no dejar trunco esto, porque está muy interesante. Regresamos en unos momentos con ustedes. ¿Se quedó Mariano así? Ya no. Mariano, nos explicabas ahorita de estas posibles prácticas y de la gente, te preguntábamos de la gente que se pueda sentir afectada. Hay quien genera muchísima riqueza vendiendo amuletos, vendiendo aguas, vendiendo velas negras, vendiendo velas que encienden con la saliva, bueno, miles de cosas. Sin embargo, Mariano, sí hay una forma de defenderse. Sí hay algo, el agua pues que limpia, el aceite, pero ¿qué debe hacer una persona? Lo primero para mí es revalorar
tu capacidad personal de energía y la conexión que puedes hacer de esa energía con otras similares o de otro nivel. El Maestro Jesús nos habla de que podemos comunicarnos con el Creador. Él le llama mi Padre y nos lo entrega también como si fuera nuestro Padre. Entonces, Él nos enseña un camino de que cuando estemos nosotros en gozo, en tranquilidad, en felicidad, nos comuniquemos con el Padre. Y es más, hace un juramento del Hijo de Dios. Todo lo que pidáis a mi Padre en mi nombre os lo concederá. Y al preguntarle a los apóstoles qué banda vamos a usar, microondas o tipo de banda, ¿qué? ¿Cómo nos comunicamos? Y les dice en una forma práctica: mira, entra a tu habitación, cierra la puerta por dentro y ahí en la tranquilidad y en la soledad comunícate con el Padre. Y es cuando nos entrega esta maravillosa oración que se llama el Padre Nuestro, la forma más completa que tenemos nosotros de comunicarnos con el Señor de los señores. Eso es lo Pero decías algo muy importante, Mariano. Si estamos hasta lo más alto en el aspecto de la creación, del reino animal o vegetal, sobre todo, la cúpula, ¿qué caso tiene que una piedra te proteja si tú eres superior a una piedra? Por eso, estamos hablando de energías, que es una forma de pretender decir cómo es que esas fuerzas que mueven el universo pueden ser canalizadas o utilizadas por nosotros. Si estamos aceptando que somos una dualidad, energía-materia, o si queremos espíritu-materia, o cualquier nombre que le demos, es una fuerza que tenemos. Entonces, esa es una forma directa, sin obstáculos, sin medios, sin recursos, sin poesías. Hay oraciones muy bellas, pero son sentimentaloides, son de momento. No a todos nos mueve una bonita fórmula gramatical de expresión, teniendo esta otra que es contundente, tan maravillosa, tan sintética y tan universal. Ahora, lo que comentábamos, somos la cúspide en este momento, en la tercera dimensión en la que estamos, tiempo, espacio, movimiento, como evolución de todas las especies que pueblan la Tierra, el planeta. Que otros tengan otras chispas y otras dotes que nosotros no poseemos. Si el perro puede captar los aromas 4 millones de veces con mayor sensibilidad que el humano, esa es otra característica funcional de su organismo. Que los elefantes se comunican a 20 kilómetros con el puro golpeteo de vibración sobre el piso es otro tipo de fenómeno. Pero, por ejemplo, el atribuir a un cuarzo, a una piedra, como dice Jaime, esculpida o trabajada u otra cosa, un agua, un aceite, por sí solo no tiene sentido, pero existe otro poder, que es el poder de la intención y la fuerza de la palabra. Nosotros conocemos el término verbo, no como parte de la gramática, ¿verdad?, sino como expresión del concepto, de la mente, ¿verdad? Esa es otra cuestión. Por ejemplo, los antiguos, al dar el nombre a un individuo, lo sometían a su dominio. Por eso lo imponía en el sistema patriarcal bíblico el padre de la familia. Mas, sin embargo, por ejemplo, tenemos que muchos de los nombres de los antiguos
héroes o personajes de la Biblia, el nombre lo imponía la mujer. Te voy a hacer una pregunta al respecto de eso. Jesús, hijo de María, no es hijo de José como se acostumbraba en el pueblo de Sí. Israel. De ahí se ha cuestionado mucho que Jesús era un hijo fuera del matrimonio. Bueno, pero me sacas de contexto. No, pero Estábamos hablando preguntando sobre el nombre. del nombre A patriarcal. María le dice el ángel, si es que creemos en ello, su nombre será, unos ponen Emanuel, otro Jesús, pero significa, en resumidas cuentas, y ella es la que dice cuál es el nombre, ¿verdad? Ahora, lo que tú me dices, era hijo de José desde el punto de vista de que él fue el que vino a convertirse en esposo de María, y así lo consideraron. Jesús, en cierta manera, si entendemos la traducción, dice el Hijo del Hombre, o significaba pertenecer a la especie humana o pertenecer a la familia de José, ¿verdad? En eso hay muchas formas de interpretarlo, pero estaba yo en otra temática, de que con tu poder mental tú puedes convertir a un objeto En herramienta como de ayuda. portador de una energía que tú le infundes. Basta, Mariano, basta con ir a un mercado público y darnos cuenta que están estas tiendas de este tipo de productos que los tienen, pero inclusive el dependiente, sin ninguna preparación aparente, cura. Bueno, pero eso es otra cosa. No, pero no que cure, sino que vende la curación como si fuera cierto. Bueno, pero también el médico lo hace. Pero El con farmacéutico rigor. también. Ellos conocen, por ejemplo, Sí. el resultado de una hierba u otra, pero yo no me di a entender lo suficiente. Por ejemplo, un chamán, un sacerdote, que lanza un conjuro o fórmula mágico sobre un objeto, agua, ¿verdad? Por ejemplo, el agua que se usa para el bautizo, esa está sometida a un ritual preestablecido, milenario, ¿verdad? En el cual está concentrada la energía de una notable cantidad de mentes, no necesariamente vivas hoy, sino de toda la tradición que está generando ese conjuro. Esa agua sí tiene una energía infundida, pero no es el agua por el agua. ¿Por qué este templo está exsacralizado? Porque lo invadió una fuerza desconocida para la Iglesia Católica. Al transformar, por ejemplo, el altar y al quitar los cuerpos que estaban allí, de sagrado lo convirtieron en un simple recinto y no permiten aquí celebrar bodas ni nada. ¿Por qué? Porque dejó de estar consagrado. Se puede consagrar un objeto. Exsacrado. Es un grado de respeto que se le guarda a un objeto. Un objeto es bendecido, otros objetos son consagrados. Por ejemplo, bendecido simplemente puede ser una habitación, puede ser una construcción, un templo, pero para transformarlo en consagrado se tiene que ser sometido ese ámbito, ese objeto, a un ritual muy complicado, largo y ritualizado, que se llama consagración. Generalmente deben de participar de 2 a 3 obispos. Se utilizan aceites consagrados el Jueves Santo para ello. Se debe de generar una especie de limpieza simbólica, incluso hasta aparentemente inexplicable. Se ponen a barrer el piso los obispos con toda su comitiva para simbolizar que lo están purificando o limpiando, etc.
Por ejemplo, decíamos, el agua del bautizo está sometida a un ritual muy diferente de la común y corriente, que se usa como agua bendita. Por ejemplo, antes, todo esto se ha modificado mucho en la práctica de los últimos años. En las capillas, en el altar, había reliquias. Sí. Se utilizaban poner unas reliquias. Se llamaba ara. Eran las reliquias de 3 mártires que se sepultaban y se llamaba sepulcreto en italiano, ¿no? Un pequeño receptáculo. Tenían que ser de una sola pieza, no quebradas, no quebradizas, sino de un material sólido. Hueso. No, me refiero al ara del altar. Al altar. Esas reliquias generalmente eran de hueso de mártir. Se adquirían en Roma en un depósito. En un depósito que se llama de reliquias, y venían con su nombre, con su acta, donde el limosnero pontificio testificaba que esa reliquia era parte del hueso del santo fulano. Autentificadas. Una auténtica. Mariano, es una lástima, pero el tiempo es breve aquí en la televisión. El programa se va muy rápido, sobre todo hablando contigo, con tus conocimientos, con ese gran dominio que tienes, la seriedad que das en el momento de abordar cualquier tema de estos que dominas ampliamente. Quiero agradecerte tu presencia el día de hoy, ha sido muy ilustrativa. No es el último programa contigo, esperemos que tus actividades te lo permitan y nuevamente nos volveremos a reunir porque se quedaron muchas cosas, Mariano. Sí, tenemos que hablar de las velas de cebo, los rituales de las velas de cebo. Y de su libro, de su nuevo libro. ¿No? Que debe libro. Ser un placer, ya está prácticamente. El sindicalismo de la universidad, todo lo que tienes por ahí. Mariano, pues nuevamente te reiteramos nuestro agradecimiento y esperamos vernos pronto. Está muy bien. Y regresamos en unos días con ustedes.